Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yuxel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vasto y siempre cambiante universo del entretenimiento turco, donde las relaciones entre actores suelen capturar tanto interés como los propios guiones de sus series, hay una historia que ha empezado a destacar por la intensidad de sus emociones, la evolución de sus protagonistas y las decisiones que marcan nuevos comienzos. Esta es la historia de Barbactas, un actor carismático que hoy, con pasos firmes y mirada decidida, parece haber dado vuelta a la página de un capítulo que durante mucho tiempo ocupó un lugar privilegiado en su vida, su vínculo con Yamur Yuxel. Desde hace semanas, los seguidores más fieles y atentos de Bar han notado un patrón muy claro en sus redes sociales. Lejos han quedado los días en que las publicaciones del actor estaban llenas de indirectas sentimentales, fotos llenas de complicidad con Yamur o menciones sutiles que mantenían viva la ilusión de una historia compartida más allá de los platos. Hoy en día, lo que predomina en el perfil de Barbactas es una estética completamente distinta, imágenes de rodajes, vídeos de entrenamientos físicos, sesiones de lectura de guiones, reflexiones sobre la profesión y, sobre todo, una energía que grita renovación. Este cambio, por supuesto, no ha pasado desapercibido. Los fanáticos, tanto de la pareja como de cada uno por separado, comenzaron a preguntarse qué había detrás de esta metamorfosis. ¿Había terminado definitivamente la historia de amor entre Bar y Yamur? ¿O simplemente se trataba de una pausa en medio de las exigencias laborales? Las respuestas no llegaron directamente de sus bocas, pero como ocurre con todo en la era digital, los silencios hablaron más fuerte que cualquier comunicado. Barbactas, lejos de alimentar especulaciones, optó por dejar que sus actos hablaran. Mientras se integraba con entusiasmo a nuevos proyectos actorales y compartía en redes su compromiso con cada rol, el nombre de Yamur desaparecía lentamente de su entorno virtual. Las fotos antiguas en las que aparecían juntos fueron archivadas, los likes en las publicaciones de ella dejaron de aparecer, y los eventos públicos, donde antes era habitual verlos como una dupla inseparable, ya no contaban con su presencia conjunta. Este distanciamiento digital fue suficiente para que los medios comenzaran a escribir titulares sobre una ruptura definitiva. Y aunque no hubo lágrimas públicas ni declaraciones dramáticas, la forma en la que Bar asumió su nueva etapa fue interpretada como una decisión consciente de enfocarse en lo verdaderamente esencial para él en este momento, su carrera y su bienestar emocional. No es casualidad que esta transformación coincida con uno de los momentos más importantes para su desarrollo profesional. Tras el final de la serie Cancicecleri, que lo catapultó al estrellato, Barbactas se ha tomado el tiempo de elegir cuidadosamente sus nuevos proyectos. En recientes entrevistas, ha hablado del deseo de interpretar personajes más complejos, de enfrentarse a desafíos actorales que le permitan crecer y reinventarse. Esta ambición renovada lo ha llevado a explorar géneros diferentes, a rodearse de nuevos equipos de producción y a colaborar con directores que lo motivan a salir de su zona de confort. Pero además de lo estrictamente profesional, también hay un cambio evidente en su manera de mostrarse ante el público. Bar ha comenzado a compartir mensajes motivacionales, frases sobre resiliencia emocional y la importancia de cerrar ciclos. En uno de sus últimos posteos, escribió: "A veces, dejar ir no es una pérdida, sino el mayor acto de amor propio". Esta frase, sin mencionar nombres,
fue interpretada por muchos como una despedida simbólica a su pasado con Yağmur Yüksel. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Algunos lamentaron lo que parecía ser el fin de una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco, otros, sin embargo, aplaudieron la madurez con la que Bahar está gestionando su vida sentimental. En un ambiente donde los romances muchas veces se utilizan como herramientas de marketing, la actitud del actor ha sido vista como un intento sincero de vivir con autenticidad y coherencia. Por su parte, Yağmur Yüksel también ha seguido adelante, enfocándose en sus propios proyectos. Si bien ha mantenido un perfil más reservado, también ha dado señales de estar en una etapa distinta. La ausencia de interacciones entre ambos en redes ha sellado, para la mayoría, la idea de que su vínculo ha llegado a su fin. No obstante, este aparente fin no ha estado marcado por escándalos ni reproches públicos. Tanto Bahar como Yağmur han sabido preservar la intimidad de lo que alguna vez compartieron, lo cual, en un mundo como el del espectáculo, es un gesto que dice mucho de su integridad. Así, mientras Bahar Baktas avanza con paso firme hacia una nueva fase de su vida, los seguidores de su historia con Yağmur Yüksel enfrentan la dualidad de los sentimientos, por un lado, la nostalgia por lo que fue, y por otro, la esperanza por lo que vendrá. Porque si algo ha demostrado este talentoso actor es que, incluso en medio del torbellino emocional que puede suponer una ruptura, es posible reinventarse, renacer y redescubrirse. Y tal vez ahí resida la verdadera magia de Bahar Baktas, en su capacidad de transformar el dolor en arte, la despedida en impulso, y los recuerdos en aprendizajes. En un mundo donde todo parece estar en constante movimiento, él ha encontrado su centro. Y aunque ese centro ya no incluya a Yağmur Yüksel, sí está lleno de nuevas metas, pasiones renovadas y, sobre todo, una conexión profunda consigo mismo. El futuro, sin duda, le pertenece. Sea como sea, lo cierto es que Yağmur Yüksel ya no está dispuesta a aceptar migajas emocionales, y el mundo entero observa con atención qué hará Bahar Baktas ante este claro ultimátum. Para muchos, este episodio marca el fin de una de las parejas más queridas del entretenimiento turco. Para otros, podría ser solo un capítulo más en una historia que aún no ha terminado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.